No solo soy emprendedora, soy mamá. Mi nombre es Nora, tengo 27 años, estoy estudiando la carrera de Ciencia de la Educación, estoy enseñando materias como matemática, castellano, física y química. Te quiero contar un poquitito de cómo nació este proyecto que ahora mismo estoy realizando. Empezó con yendo a un lugar que es un comedor para niños carenciados, donde se le da justamente de comer. Entonces fue ahí donde nació el deseo de no solo darles un pan, un alimento, sino que también poder enseñarles, educarles. Y con un grupo de amigos que están sirviendo como voluntariados empezamos a realizar los refuerzos escolares, empezamos también a enseñar lo que son los hábitos, empezamos a enseñarles los valores. Fue así como se despertó dentro mío lo que es la vocación hacia la educación. Entonces, ahí es donde nació un proyecto que se llama Dream Big, que significa soñar en grande. El propósito de este emprendimiento es no solamente enseñar a los alumnos una materia, sino que a ese niño, adolescente y joven poder conectarle a su diseño y a su propósito. Entonces, mamá, te quiero decir y dar algunos consejos en este tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces como mamá te encontrás con ciertas dificultades que tu niño, tu adolescente o el joven que vive en tu casa está teniendo. ¿Y qué pasa? Vienen y te dicen, mamá no entiendo, mamá no me gusta. Entonces ellos directamente ya se cierran al aprendizaje. ¿Y qué pasa? Vienen con notas de 1 o vienen con 2 y muchas veces nosotros le catalogamos de que no es inteligente. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, mamá, yo quiero enseñarte y darte algunos consejos dentro de la educación que vos puedas ejercer en tu casa con tus hijos. ¿Por qué? Porque el problema no es que tu hijo o hija no sea inteligente. Tampoco es que la materia sea el problema o, como muchas veces decimos, es difícil. ¿Cuál es el tema? Que, como ya les había comentado, ellos empiezan a cerrarse y entonces se crea desinterés dentro de ellos, ¿verdad? Empiezan justamente a pensar que no van a poder, que no van a lograr, o incluso se frustran, ¿verdad? Ven esa materia y cuando van a tener la clase con esa materia, ellos ya directamente se frustran y se cierran, ¿sí? Y uno intenta, quizás como mamá vos procurás ver la manera y la forma de poder ayudar, ¿sí? Y quizás no encuentres, pero ahora vos que estás apartando este tiempo, yo quiero darte algunos consejos para que vos como mamá puedas ayudarle a tu hijo a salir adelante, ¿sí? Y te quiero contar algunas experiencias que yo empecé y estoy teniendo con mis alumnos que me resultó. Punto 1. El primer consejo que te doy es que vos puedas descubrir cuáles son esos posibles bloqueos que están teniendo ellos, ¿sí? Imagínate cuáles son esos bloqueos y qué significa bloqueo. Es como que ellos se cerraron, porque quizás en su niñez ellos cuando tuvieron que hacer un ejercicio o su profe le pidió algo o algo pasó, muchas veces directamente por no entender ellos ya se cerraron. Entonces vos tenés que descubrir cuáles son esos bloqueos que tuvieron en la niñez, si sufrieron algún tipo de bullying también en el colegio o incluso muchas veces sin darnos cuenta hemos creado nosotros esos propios bloqueos, hablando de los padres. ¿Por qué? Porque le decimos
no estás pudiendo, no podés, ¿verdad? Y hablamos negativamente o le decimos que no es inteligente. No, vos tenés que descubrir cuál es ese bloqueo y cuáles son esas mentiras que ellos creyeron, ¿sí? Una vez que vos hayas descubierto esos bloqueos, tenemos que ir al segundo paso. ¿Y cuál es? Que ellos puedan sanar esa área. Y acá, clave en esta parte y en este proceso es Dios. Es que vos como mamá le puedas llevar a tu hijo a que conectarle con Dios. ¿Para qué? Para que solamente Dios le pueda sanar y todas esas mentiras que ellos creyeron puedan caer, ¿verdad? Y hablar también a su autoestima para que esa persona y tu hijo pueda entender que sí es inteligente, que no porque no haya podido con una materia significa que es un burro, una burra, no. Trabajar en su autoestima, ¿sí? Que pueda entender que sí es inteligente. Y así como vos, nosotros tenemos 5 dedos y que son diferentes, así también son tus hijos. Son completamente diferentes, somos completamente diferentes y la diferencia está en que cada uno tiene diferentes tipos de inteligencia, ¿sí? No es que no sea capaz en una materia. Muchas veces matemática es el problema número 1 que tenemos y decimos que es un burro porque no entiende, porque saca un 2, pero quizás su inteligencia, ¿verdad? O ese talento que tiene va hacia otro objetivo. Por ejemplo, es bueno en la historia, bueno en algún deporte. Entonces, como mamá, yo tengo que descubrir, tercer paso, cuál es el talento, cuál es la inteligencia que él tiene, en qué él es bueno o ella es buena, ¿sí? Y cuando vos como mamá descubrís, ¿y cómo podés descubrir? Viendo, observándole y también preguntándole y diciendo cuáles son las materias que le gusta, qué es lo que más le gusta hacer, qué es aquello que va a hacer y nunca se va a cansar. Te cuento que vas a descubrir infinidades de cosas que a tu hijo y a tu hija le gusta. Entonces, cuando vos sepas eso, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a ayudarle a que ese niño, a ese joven, a ese adolescente pueda crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos por motivación. Y el otro punto es cuando vos conoces su talento o el don que tiene, en qué él es bueno, yo te quiero decir que eso es algo que le va a conectar al propósito de vida que ese niño o niña tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Una vez descubierto, irte a este último punto, que es ayudarle a que ese niño pueda conectarse con su propósito, ¿sí? Todos nacimos con un propósito, con un diseño, ¿está bien? Pero muchas veces no sabemos porque no nos ayudaron o no dimensionamos. Pero ¿qué va a pasar si vos, mamá, le empezás desde ahora, conociendo sus talentos, llevarle a que conozca el diseño? ¿Qué significa eso? ¿Para qué nació? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos nos movemos bajo una motivación, ¿sí? Imagínate vos, mamá, que sos emprendedora, si desde chica te decían lo que ahora vos estás haciendo. Vos ibas a revolucionar todo el campo, pero fuiste descubriendo en la medida que estuviste haciendo cosas, experimentando cosas, hasta que decidiste y te lanzaste en ese diseño que es lo que vos hoy estás emprendiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, conectamos el talento, conectamos el propósito, conectamos su diseño, hablando específicamente de tu hijo va a estar motivado y va a mirar las dificultades ya no como un problema,
sino como una oportunidad para qué, para crecer, para levantarse y decir, tengo que enfrentar esta materia, pero ya no lo veo como un problema, lo veo como una oportunidad, porque me va a acercar ¿a qué? A mi propósito, ¿sí? Y es así donde vas a empezar a ver logros en la vida de tus hijos. Y el niño y tu hijo ya no se va a sentir condenado porque no sabe una materia o porque no le está saliendo bien como él piensa, ¿sí? Y otra cosa que hay que romper en nuestra mente, en la mentalidad que tenemos, es ese mito de tener 5 sobre 5, ¿sí? El punto es que tu hijo sea bueno en el don y en el talento donde él tiene, ¿sí? Y no enfocarnos en sus debilidades, ayudarle en sus debilidades, motivarle y justamente llevarle luego a que él pueda cumplir su propósito y decir que él es una persona muy buena, muy inteligente, muy capaz. ¿Me entendés? Entonces, esos son algunos tips que a mí me ayudaron en cuanto al trabajo y a la educación que yo estoy teniendo. Esa es la diferencia y el plus que hay justamente en Dream Big. Es enseñarle materias, ayudarle en sus dificultades, descubrir los bloqueos que tienen y empezar a descubrir sus talentos y sus dones, cuál es su diseño y su propósito. Y una vez que le conectamos, empezamos a ver resultados. Y saben que cuando esos bloqueos salen, les puedo decir que esas materias que les fueron más difíciles, es impresionante, empiezan a tener 5, 4. ¿Por qué? Porque cambió su manera de pensar y ese niño pudo entender que no es el problema él, no es el problema la materia, sino muchas veces por inseguridad y mentiras que creyeron se quedaron estancados. ¿Sí? Entonces ese es mi aporte para vos, mamá emprendedora, que tenés muchísimas virtudes dentro de tu casa, fuera de tu casa y también muchísimas funciones. Espero que este tiempo que apartaste para escucharme y estos consejos te ayuden para la educación de tus hijos. Muchas gracias. Hasta luego.